Hola, soy Lulo Aiza y esto es Del Cuerpo al Alma, un espacio donde erotismo y presencia abren camino para la sexualidad consciente. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Saraí Román Domínguez, especialista en Tantra, cuerpo y somática. Saraí, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación y esto ha sido un camino también de descubrimiento para mí. A mí me causó un gran impacto la primera experiencia que tuve con el Tantra, porque sin entender lo que había pasado en un retiro de 4 días, todo mi sistema de creencias cambió, la percepción de mi cuerpo, y eso fue como wow, un gran despertar. Ahí entendí que el cuerpo, sin la comprensión cognitiva, tiene mucha información. Es decir, aquí está como la respuesta, la luz, la esencia, y nosotros a través de procesos corporales, de respiración, donde comprender, no entender, cómo el cuerpo, sin ese tamiz de la mente, podemos quitar capas y no tratar de entenderlas, sino seguir haciendo ese proceso, podemos entrar en un camino de sabiduría y conexión profunda. La sexualidad no solamente se comprende con la mente, que eso es lo que nos repiten, ¿no? Pero hay una cantidad de información a nivel corporal, que ahí donde tú dices que lo heredamos de generación en generación, donde a través de estas prácticas nosotros podemos abrir espacio y tener una comprensión de mucha más integralidad y como rendirnos ante la sabiduría integral, ¿sí? No es que la mente no sea importante, pero el cuerpo también tiene esa información allí. Ok, ahora que hablabas de precisamente esas memorias, yo quiero que toquemos ese tema porque normalmente cuando nacemos, en nosotros no hay juicios, no hay creencias, no hay programaciones, no hay expectativas frente al cuerpo ni cómo se disfruta, ¿no? Normalmente el niño simplemente es. ¿Qué información se le está dando al inconsciente cuando el niño o la niña aprenden que son inadecuados, que son sucios y que lo que hacen no está bien? Cómo luego como adultos se enfrentan a una relación, a una pareja y se sienten así, ¿no? Pero no lo integran de esa manera porque no recuerdan muchas veces eso que se ancló en su niñez. ¿Cómo podemos abordar todo esto, resignificarlo y que la persona pueda vivir una sexualidad plena? Bueno, pues ahí tú tocaste como 2 caminos, ¿no? El primero, y todos tienen que ver con esta conciencia colectiva, ¿no? Porque el sistema está hecho para controlar, reprimir, y no hay una forma como más efectiva para nosotros crear esta represión que hacerle sentir a las personas que su cuerpo hay algo malo, ¿no? Porque es como tu casa, y te hacen sentir, yo estoy aquí, lo estoy habitando, pero esto está mal de alguna forma, y sentir no está bien, ¿no? Entonces, primero este sistema ha creado, y muy efectivamente, porque aún en el siglo XXI nos da miedo sentir. Entonces, es muy complejo salir de esta manipulación. Por eso es importante las personas como tú o muchos que estamos en este camino para romper y crear estos espacios de seguridad. Entonces, primero es la educación y darnos cuenta de que nosotros podemos elegir qué información vamos a integrar poco a poco. Esta educación ojalá sea desde la casa, pero que hay un sesgo que va más allá de la conciencia individual o de la familia, sino que es la colectiva. Porque si yo hablo, y eso nosotros como terapeutas en sexualidad lo vemos, si yo hablo, entonces voy a ser juzgado, juzgada por esa situación. Entonces, segundo es que también cada familia debe construir su metodología. No hay una metodología universal.
Tendríamos que tener muchos podcasts como este, muchos espacios en las escuelas, en los barrios, donde poco a poco, con muchos años, se vaya normalizando y naturalizando los procesos de sensibilidad y de sentir el cuerpo y el placer como un proceso psicoafectivo, social, normal. El día en que nosotros podamos vernos como seres humanos, pues vamos a ser mucho más naturales y vamos a tener un proceso mucho más equilibrado con los seres humanos que estamos guiando. Y hay una herramienta que a mí me gusta mucho, que es la meditación, que es la meditación con masturbación. Y es este espacio de naturalizar el sentir el cuerpo y de reconocer que el placer viene de dentro de mí y que cuando yo tengo elementos para observarme, para escucharme, para jugar, para reconocerme, para no sentir, porque muchas veces creemos que siempre tenemos que sentir. Y que el sentir tiene que ser como nos lo muestran en las películas. Nunca hemos visto una persona que se toque a sí misma sin tocarse los genitales, por ejemplo, o una mujer que se toque los genitales solamente con sus manos sin llegar a un orgasmo. O sea, hay una cantidad de variaciones que podemos encontrar en ese espacio de conexión con el cuerpo, que eso lo da las herramientas, y son unas herramientas muy sencillas, pero también el tener una persona que te guíe, porque esa persona te va a dar preguntas, te va a dar opciones, te va a guiar en el proceso mientras tú desarrollas todas esas nuevas conexiones, no solamente a nivel de neurobiología, porque cuando nosotros sentimos el cuerpo en su totalidad, hay unas conexiones neuronales, neurogénesis, sino también de ese diálogo interno, que es el que tú decías, que vamos como replicando de generación en generación. En Sexological Bodywork podemos tener estos espacios a nivel individual y en la somática a nivel de pareja, pero también a nivel grupal, que eso ya es como un paso para romper precisamente esa conciencia de pena colectiva, de pena, vergüenza, de secreto. Entonces, la naturalidad, tener con personas y profesionales que te puedan apoyar en ese camino, la práctica y la educación, creo que serían como esas formas de poder integrar y romper toda esa información que llevamos años y siglos replicando. Tocarnos ha sido visto como algo malo, como pecado, como que puede ser algo que no es normal. Y dentro de las herramientas que tú manejas, hay una que a mí me gusta mucho, que es el autotoque consciente. Y queremos romper ese paradigma de que no nos podemos tocar, uno, y de que si nos tocamos algo está mal. ¿Cuántas formas existen de tocarse, no? El toque tiene varios aspectos. Uno, la capacidad que tenemos de percibir nuestro cuerpo, de habitarlo, ¿no? El otro es de crear una intimidad propia, que muchas veces la intimidad la queremos con otro, pero con nosotros mismos no. Y también la capacidad que podemos tener para abrirnos a esa conexión con el otro, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de toque consciente o medivación, estamos hablando de un sentido, el sentido del tacto. Y te cuento que el sentido del tacto, cuando nosotros somos fetos, hace parte del cerebro. Cuando nosotros tocamos nuestra piel, nuestros músculos, nuestros huesos, estamos tocando el sistema nervioso y estamos tocando también, yo digo, el alma. Como nos han enseñado y como la mayoría de los, como ese gran contacto que tenemos, además de tocarnos a nosotros mismos, es sentir al otro. Entonces vamos proyectando la capacidad de sentir del tacto solamente a través del otro, como que las mayores sensaciones son a través del otro. Aunque hay personas que sienten mucho más cuando se tocan ellas mismas que cuando están con otro, y eso les hace sentir culpa. Porque encajar en los modelos hace parte de esa sensación de ser aceptados. Entonces realmente el toque consciente es como una revolución.
Es como, sí, es como hacer las cosas en contra natura. Entonces, volvemos a la educación, a reestructurar, a que las personas comprendan que tocarse no es solamente una forma de sentir para tener intimidad, sino que también es algo dinámico que se transforma y se cambia, y que no importa en la edad que estés, no importa si estás solo, si estás casado, X o Y, siempre lo puedes transformar, y que eso va a hacer que no solamente cambie tu sistema de creencias, no cambie, sino se transforme, sino también que es algo para la salud. Además, también vemos al toque consciente como solamente tocar, pero también podemos integrar aspectos de respiración, de movimiento, de mindfulness, de foco, y estos elementos pueden enriquecer mucho ese acto, y también pueden abrir posibilidades donde primero tú vas a ser guiado y segundo, como por tu experiencia propia. Entonces creo que el toque consciente puede abrir no solamente espacios físicos, emocionales, sino también espirituales y energéticos y de conexión con el mundo. Entonces ahí viene como esta unión entre la sexualidad con la espiritualidad, el cuerpo, para dar mención a tu podcast, con el alma. Y no solamente contigo, sino también con otras personas y con el mundo. Entonces son aspectos que vale la pena explorar. Tarde o temprano va a venir como esa inquietud, y si no viene, pues también abrir la mente a otras posibilidades. Si yo no me conozco, si yo no sé qué quiero, si yo no sé qué me gusta, ¿cómo puedo entablar esa relación con otra persona y que el otro sepa que me gusta a mí cuando yo no lo sé? Algo más que tocaste allí y que para mí es muy importante, porque es uno de los mensajes más grandes dentro del podcast y dentro de lo que yo hago como terapeuta, es: la sexualidad no está separada y el cuerpo no está separado. Muy bien. Somos seres espirituales, ¿no? Y la sexualidad es un aspecto y una dimensión totalmente espiritual. Nuestros primeros 4 relatos del podcast hablan del autotoque y de esa herramienta tan valiosa que tenemos y que hemos dejado a un lado porque nos han pintado que está mal. Y realmente es el primer camino al descubrirnos interiormente, a tener una conciencia diferente del placer, de la sexualidad y de lo que significa nuestro cuerpo para cada uno de nosotros. Tú no te imaginas cuántas mujeres y cuántos hombres atiendo yo que me dicen: no me gusta tocarme. Es muy común. Me da asco. A eso llama mucho la conciencia, y es a que no tengas juicio frente a las cosas. Ahora que hablabas de atravesar como esa sombra o esos aspectos que de alguna manera nos bloquean, como el miedo, la culpa, la vergüenza, que han estado tan inmersos en la sexualidad, pues yo tengo que decirles que también en mi historia personal he atravesado esas sombras, y eso es lo que a mí me ha permitido realmente hoy sentarme a hablar de este tipo de temas, ¿no? De alguna manera siento que cuando tú lo haces, cuando ves lo que te pesa, lo que no te permite abrirte, lo que no te permite expandirte, y le das un lugar, lo puedes soltar, ¿sí? Sí, esa es como la lesión de ese proceso, y no es cognitivo, es algo que pasa a nivel de un movimiento ancestral, porque cuando hacemos ese tipo de ejercicio, yo les digo, ustedes están haciendo cosas que nadie en su generación lo hizo. Eso, toda esa energía que hay contenida allí en nuestra biología, eso es como una especie de biodecodificación, y se hace de esa forma, y se hace de una forma muy profunda. El camino de la sexualidad consciente para mí es un camino corto que exige mucha valentía, pero que es corto. Eso fue lo que pasó conmigo. Es un camino cuántico. Tú lo puedes hacer desde otras formas, pero cuando llegamos a la raíz, y la raíz de todos es la sexualidad,